Francisco nunca le había dado importancia a la hora de la comida. Para él era solo una pausa más entre juntas, números y decisiones que no admitían distracciones. Pero ese día algo rompió la rutina automática de la oficina. Sofía había olvidado su lonchera sobre la mesa del área común. Era sencilla, de plástico gastado, con su nombre escrito a mano. Francisco no supo por qué se detuvo, no supo por qué se acercó. Tal vez fue el silencio extraño del lugar vacío, tal vez el cansancio acumulado que lo volvía más sensible de lo habitual. Abrió la tapa. Dentro había arroz, un poco de frijoles y 2 huevos partidos con cuidado. Nada sofisticado, nada que combinara con el edificio moderno, los ventanales de vidrio, el lujo al que él estaba acostumbrado. Y aún así, algo ahí lo hizo quedarse quieto. Un papelito doblado, casi escondido, llamó su atención. «Para que no te falte fuerza hoy». Francisco sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. Esa comida no era solo comida, era cuidado. Era alguien pensando en seguir adelante a pesar de tener tan poco. Era alguien que limpiaba los restos de un mundo que nunca fue hecho para ella. Y aún así ponía cariño dentro de una lonchera. Cerró la tapa despacio, como si hubiera entrado en algo demasiado íntimo. En ese momento, Francisco todavía no lo sabía, pero algo dentro de él ya había cambiado. Y no tenía nada que ver con el hambre. El resto del día, Francisco no logró sacarse esa imagen de la cabeza. Regresó a su oficina, atendió llamadas, firmó documentos, pero algo ya no estaba en su lugar. Cada vez que miraba el reloj, pensaba en ella, en Sofía, en la forma en que caminaba por los pasillos sin hacer ruido, como si quisiera desaparecer dentro de un espacio que nunca le perteneció del todo. Al final de la jornada, la encontró limpiando una sala de juntas vacía. El sol de la tarde entraba por los ventanales y dibujaba sombras largas en el piso recién trapeado. Ella levantó la mirada al verlo y se enderezó de inmediato, con esa educación discreta de quien está acostumbrada a no incomodar. «Perdón, señor Francisco», dijo. «Ya casi termino». Él negó con la cabeza. «No hay prisa», respondió. «Solo quería agradecerte por dejar todo siempre tan limpio». Sofía sonrió con timidez, sin saber muy bien qué decir. Nadie solía detenerse a hablarle, mucho menos a agradecerle. «Es mi trabajo», contestó. Francisco dudó un segundo antes de hablar de nuevo. «La lonchera. La dejaste en la cocina». Ella se quedó inmóvil por un instante. Bajó la mirada, claramente avergonzada. «Ay, lo siento mucho. No fue mi intención». «No pasa nada», dijo él rápido. «Solo quería avisarte». Hubo un silencio breve, incómodo, pero distinto. No era distancia, era cuidado. Él quiso decir algo más, pero no supo cómo. Ella tomó la lonchera y la apretó contra el pecho, como si fuera algo valioso. Cuando se despidieron, Francisco se quedó observándola alejarse por el pasillo. Por primera vez, notó lo cansada que parecía, y por primera vez se preguntó cuántas historias como la de ella pasaban todos los días frente a él sin que jamás las viera. Esa noche, al irse del edificio, sintió que el silencio ya no era el mismo. Algo había comenzado a moverse dentro de él. Algo que no venía de los negocios, sino del corazón. Los días siguientes, Francisco empezó a notar cosas que antes no veía. El horario en el que Sofía llegaba siempre antes que todos. La forma en que se detenía a acomodar una silla fuera de lugar o a limpiar un vidrio que nadie más habría mirado 2 veces. No lo hacía para llamar la atención. Lo hacía porque así era ella. En más de una ocasión coincidieron en la cocina. Él preparándose un café rápido, ella calentando su comida en silencio. Al principio apenas se saludaban. Luego, pequeños gestos comenzaron a aparecer. Él le ofrecía una taza. Ella agradecía con una sonrisa tímida. Nada más, nada menos.
Una tarde, mientras revisaba unos papeles, Francisco escuchó una risa suave que no reconoció de inmediato. Venía del pasillo. Levantó la vista justo a tiempo de verla hablar por teléfono, apoyada contra la pared, sonriendo de una forma distinta. No era la Sofía silenciosa del trabajo. Era alguien más ligera, más viva. Cuando notó que él la miraba, se puso seria de nuevo, casi como si se hubiera descubierto en algo que no debía mostrar. «Perdón», dijo. «Era mi hijo». Francisco no supo por qué esa palabra lo tocó de esa manera. «¿Tu hijo?», preguntó con cuidado. Ella asintió. «Tiene 8 años. Sale de la escuela a esa hora». Hubo algo en la forma en que lo dijo que mezclaba orgullo y cansancio. Francisco quiso preguntar más, pero se contuvo. No quería invadir. Sin embargo, esa noche, ya en casa, pensó en ella más de lo que se permitiría admitir. Pensó en su hijo, pensó en la lonchera, pensó en cuántas batallas se libraban en silencio dentro de ese mismo edificio. Al día siguiente, sin saber muy bien por qué, dejó una fruta extra sobre la mesa de la cocina, junto a la lonchera de Sofía. No dijo nada, no explicó nada. Ella la encontró horas después. Miró alrededor, confundida. Luego, sonrió en silencio. Desde entonces, no había palabras grandes ni gestos evidentes, solo una atención nueva, discreta, constante, como si ambos hubieran decidido, sin decirlo, mirarse un poco más. Y en ese mirar, algo empezó a nacer. Una tarde, el edificio quedó casi vacío antes de lo habitual. Una junta se canceló a última hora y los pasillos se llenaron de un silencio extraño, más largo, más profundo. Francisco salió de su oficina con la intención de irse temprano, pero se detuvo al ver a Sofía sentada en una de las sillas de la recepción, acomodándose el zapato con cuidado. «¿Todo bien?», preguntó sin pensarlo demasiado. Ella levantó la mirada sorprendida. «Sí, solo me quedé un rato más para terminar», respondió. Francisco dudó un segundo. Luego se sentó frente a ella, sin la prisa que lo acompañaba casi siempre. «Yo tampoco tengo a dónde correr hoy». Sofía sonrió apenas. Hubo un silencio cómodo, distinto a los anteriores. No pesaba, acompañaba. «Nunca pensé que terminaría aquí», dijo él de pronto mirando al frente. No así. Ella lo observó con atención, sin interrumpir. «Todo el mundo cree que tenerlo todo es garantía de tranquilidad», continuó. «Pero hay días en los que este lugar se siente más vacío que cualquier otra cosa». Sofía bajó la mirada pensativa. «A veces el silencio pesa más que el ruido», dijo. «Yo también lo conozco». Francisco la miró entonces, de verdad. No como jefe, no como alguien que pasa. La miró como a una persona que entiende. «Perdí a mi esposa hace 3 años», confesó. «Desde entonces aprendí a llenar los días con trabajo, para no pensar». Sofía no dijo «lo siento». No hizo gestos grandes, solo acercó un poco más su silla. «Yo perdí a alguien también», dijo. «No de la misma forma, pero perdí una vida que pensé que iba a tener». Él asintió. En ese intercambio silencioso, algo se acomodó. 2 personas reconociéndose desde la pérdida. Cuando se levantaron para irse, caminaron juntos hasta la salida. Afuera, el aire era fresco. Francisco sostuvo la puerta para ella. Sofía pasó, pero se detuvo un segundo. «Gracias por escuchar», dijo. «Gracias por quedarte», respondió él. Mientras ella se alejaba, Francisco entendió algo con claridad. No era solo la lonchera, no era solo el gesto. Era la forma en que Sofía le estaba enseñando, sin proponérselo, a volver a sentir. Desde muy temprano, Sofía sintió que algo no estaba bien. Caminó por los pasillos con la misma dedicación de siempre, pero con el corazón apretado. Sabía que las miradas habían cambiado, que los silencios ya no eran inocentes, y entendía, mejor que nadie,
cómo funcionan los lugares donde el poder siempre tiene más voz que la dignidad. Francisco lo notó en cuanto la vio. No era solo que hablara menos. Era la manera en que evitaba coincidir con él, como si proteger esa distancia fuera ahora una necesidad. Cerca del mediodía la encontró en la cocina guardando su lonchera con movimientos cuidadosos, casi mecánicos. «Sofía», dijo él, bajando la voz. Ella se giró despacio. Sonrió, pero no con los ojos. «Sí, señor Francisco». Ese «señor» le cayó como un golpe. No estaba ahí antes. Quería saber si... ¿Te pasa algo? Sofía sostuvo la lonchera contra su pecho por un instante antes de responder. «Todo está en su lugar», dijo. «Cada quien donde le toca». Él quiso decirle que no, que nada estaba bien, que ella no era solo una empleada más. Pero se quedó en silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra maldicha. Más tarde, al pasar por un pasillo casi vacío, Sofía escuchó voces. Dos compañeros hablaban sin cuidado, creyéndose solos. Comentaban cosas que no necesitaban nombres para doler, que si el jefe se estaba confundiendo, que si ella se estaba creyendo algo que no era. Sofía se quedó quieta, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba la piel, no por ella, sino por la certeza de que ese lugar nunca permitiría que alguien como ella fuera vista de otra manera. Francisco también escuchó comentarios, distintos, pero igual de duros. Advertencias disfrazadas de preocupación, consejos no pedidos sobre imagen, jerarquía y límites. Cada palabra lo enfrentaba con una verdad incómoda. Mirar para otro lado era más fácil que incomodar a los demás. Esa tarde, Sofía terminó antes de lo habitual. Limpió cada espacio con un cuidado casi ceremonioso, como si se estuviera despidiendo de algo más que un trabajo. Antes de irse, se detuvo frente a la oficina de Francisco. Tocó la puerta una sola vez. «Vine a avisar que pedí el cambio de turno», dijo. «Tal vez también de edificio». Francisco se levantó de inmediato. «¿Por qué?» Ella respiró hondo. «Porque no quiero ser un problema para nadie», respondió. «Y porque ya aprendí que hay silencios que lastiman más que las palabras». Él dio un paso hacia ella, con el corazón latiendo fuerte. «Tú no has hecho nada mal». «Lo sé», dijo ella, «pero tampoco quiero quedarme donde solo soy un comentario en voz baja». Lo miró por última vez, con gratitud y una tristeza profunda. «Gracias por haberme visto», dijo, «aunque haya sido por poco tiempo». Cuando se fue, Francisco se quedó solo, con la sensación clara de que acababa de perder algo irreemplazable. Entendió por fin que no tomar una postura también era una elección, y que, si seguía callado, esta vez no habría forma de recuperarla. Esa noche, Francisco no pudo dormir. El departamento se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Caminó de un lado a otro con el recuerdo de Sofía repitiéndose en la cabeza, su forma de trabajar, de hablar, de cuidar incluso lo poco que tenía. Pensó en la lonchera, en el billete, en lo fácil que había sido para él mirar sin actuar. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes que todos. Se sentó en su despacho, pero no abrió la computadora. Llamó a Recursos Humanos y pidió que cancelaran el cambio de turno de Sofía. No como una orden, como una decisión que no admitía discusión. Luego pidió una reunión general. Cuando Sofía entró al edificio, notó el ambiente distinto. Los murmullos habían cesado. Las miradas evitaban encontrarse con la suya. Antes de que pudiera irse a su área, alguien le pidió que pasara a la sala de juntas. El corazón le dio un vuelco. Francisco estaba de pie cuando ella entró, no detrás del escritorio, no desde arriba. «Gracias por venir», dijo. «Necesitaba hablar contigo y con todos». Respiró hondo y se dirigió al grupo. Habló de respeto, de dignidad, de cómo el valor de una persona no depende del puesto que ocupa.
Dijo que no toleraría comentarios, insinuaciones ni silencios cómplices. Que el problema no era que alguien fuera visto, sino que durante demasiado tiempo muchos habían decidido no mirar. Luego la miró a ella. Sofía no es un error, dijo. Es una persona, y merece el mismo respeto que cualquiera aquí. El silencio fue absoluto. Sofía sintió que algo se aflojaba dentro del pecho. No era alivio completo, era reconocimiento. Cuando la reunión terminó, Francisco se acercó a ella con cuidado. «No quiero que te quedes por obligación», dijo. «Quiero que te quedes si así lo decides». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Yo no quería irme», confesó. «Solo quería dejar de sentir que sobraba». Él asintió. «Nunca sobraste», dijo. «Yo fui el que llegó tarde. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo una verdad dicha en voz alta por primera vez. Y eso, para ambos, fue suficiente para entender que algo nuevo estaba comenzando». Francisco la alcanzó en el pasillo cuando ya se dirigía a continuar su trabajo. No la llamó por su nombre. No la detuvo con prisa. Caminó a su lado unos segundos, respetando el ritmo de ella, como si entendiera que ese momento no podía forzarse. «No hice eso solo como jefe», dijo por fin, con la voz más baja. «Lo hice porque me importas y porque me di cuenta de que me quedé callado demasiado tiempo». Sofía siguió caminando, pero su respiración cambió. Había esperado esas palabras y al mismo tiempo había tenido miedo de escucharlas. «Yo no busco problemas», respondió, «ni favores. Solo quiero poder trabajar sin sentir que tengo que esconderme». Él se detuvo. Ella también. «No quiero esconderte», dijo Francisco, «y tampoco quiero esconder lo que siento». Por primera vez lo miró sin barreras, sin el «señor», sin la distancia aprendida. Había dudas en sus ojos, pero también una emoción contenida que ya no cabía en el silencio. «Yo tampoco quería sentir esto», confesó ella. «Pero pasó, y pasó porque me miraste como nadie lo había hecho antes». Francisco levantó la mano despacio, dando espacio para que ella decidiera. Cuando Sofía no se apartó, él rozó apenas sus dedos con los de ella. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de intención. No era posesión, era elección. «No te prometo caminos fáciles», dijo, «pero sí respeto, presencia y la verdad, incluso cuando incomode». Sofía cerró los ojos un segundo, como si necesitara confirmar que aquello estaba sucediendo. «Yo no quiero migajas», respondió. «Quiero algo que se sostenga cuando nadie esté mirando». «Entonces caminemos despacio», dijo él, «pero juntos». No se besaron, no hacía falta. El gesto de permanecer ahí, mirándose sin huir, fue más íntimo que cualquier demostración apresurada. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado de forma definitiva. Esa tarde, mientras Sofía limpiaba un área cercana a la oficina de Francisco, él la observó a través del vidrio. Ya no como jefe, no como alguien curioso, sino como un hombre que había encontrado algo real en medio de un mundo que siempre había sido demasiado superficial. Y entendió que el amor no siempre empieza con grandes palabras. A veces comienza cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado. Esa noche, cuando el edificio quedó en silencio, Sofía terminó su turno con la misma calma de siempre, pero con el corazón distinto. Guardó sus cosas, tomó la lonchera y se detuvo un momento antes de salir. Francisco la esperaba cerca de la salida, sin prisa, sin el peso del cargo, solo como alguien que no quería que el día terminara sin decir lo necesario. «¿Puedo acompañarte un momento?», preguntó. Ella asintió. Caminaron juntos hasta la puerta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a lo que estaban haciendo entre ellos. Francisco se detuvo y la miró con una serenidad nueva, como quien ya no tiene miedo de sentir.
Abrí tu lonchera sin pensar, dijo, y desde entonces no he podido cerrar los ojos ante muchas cosas, no solo ante ti, ante mí mismo. Sofía lo escuchó con atención. No había reproche en su mirada, solo verdad. Yo no tengo mucho, respondió, pero todo lo que llevo conmigo es real. Eso es lo que cambió todo, dijo él. Me recordaste que el valor no está en lo que se tiene, sino en cómo se cuida. Se miraron en silencio. No fue un silencio incómodo, fue un espacio seguro. Francisco extendió la mano. Sofía dudó apenas un segundo antes de tomarla. Sus dedos encajaron con naturalidad, como si siempre hubieran sabido hacerlo. El beso fue suave, sin urgencia, lleno de respeto. No fue una promesa exagerada, fue un acuerdo silencioso de caminar con honestidad. En los días que siguieron, nada se volvió perfecto de inmediato, pero algo esencial había cambiado. Ya no había miradas hacia abajo ni palabras a medias. Había dignidad, elección, presencia. Porque a veces el amor no comienza con una historia grandiosa, sino con un gesto pequeño que abre los ojos y transforma el corazón. Y si esta historia te tocó, quédate, suscríbete al canal y sigue acompañando relatos donde el respeto, la humanidad y el amor nacen en los lugares más inesperados, porque incluso en medio del ruido del mundo, todavía existen historias que nos recuerdan lo que realmente importa.